Como dijimos, teorías racionalistas, voy a nombrar a dos exponentes de estas teorías de la creatividad racionalistas. Uno que es muy famoso, que lo conocerán, que es Edgar Allan Poe, con la filosofía de la composición, y a Paul Valéry, otro, que trabaja en una línea muy ligada a Poe y propone un concepto que es ostinato rigore. Breves referencias para darles el contexto y ver la diferencia. Piensen que Poe vive en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Porque muere en 1849 y nace a principios del siglo XIX, así que es primera mitad del siglo XIX que postula la filosofía de la composición. Lo que dice, lo que hace Poe es analizar y trabajar lo que fue el famosísimo poema El Cuervo, The Raven, que a todos los que les guste la música sepan que hay muchas versiones de Alan Parsons, hay muchas versiones del Cuervo, e incluso está Vincent Price, un actor de películas de terror, recitándolo, delicioso. Vincent Price es el que se ríe en el video de Thriller de Michael Jackson. Así que pueden pensar y pueden averiguar y van a ver que está... hay un capítulo de Los Simpsons también sobre el Cuervo. Véanlo, léanlo, es una delicia de poema. Él lo pone como motivo central de este análisis filosófico sobre la composición. Y lo que él manifiesta es que él está asombrado de que nunca se haya escrito nada, ningún artículo, donde un autor detallara el proceso de producción de una obra, que la detallara paso a paso. Y está asombrado de que eso nunca se haya hecho. Él dice que quizás no se ha hecho por vanidad de los autores, porque prefieren dar a entender que componen bajo una especie de frenesí. Quiere decir entonces que ya desde los primeros renglones se está separando de esta línea de creatividad. Él dice, quizás nos quieren hacer creer que componen bajo una intuición extática con X, porque es de éxtasis, ¿no? Y quizás se estremecerían si el público dice echar una ojeada a lo que ocurre detrás de bambalinas. Acuérdense de este término, porque es el que va a usar también Paul Valéry. Es la idea de que yo les voy a contar lo que ocurre detrás de bambalinas. El bambalinas es justamente un conjunto de correcciones, de engranajes, de maquinarias para cambiar un decorado, las escalas, las trampas que hay arriba de un escenario, todas ideas que no llegan a manifestarse. Bueno, él dice, entiendo también, dice Poe, que no es frecuente que el escritor esté en condiciones de volver sobre sus pasos y demostrar cómo es que llegó a las conclusiones que llegó, porque las sugestiones se presentan confusamente. Es decir, que él acepta que en el momento de la creación hay cierta confusión y quizás, dice, a algunos autores, poetas, se les ha olvidado cómo han llegado a donde llegaron. Por mi parte, dice Poe, jamás he tenido la menor dificultad en rememorar los sucesivos pasos de mis obras, por lo que puedo mostrar el modus operandi, es decir, cómo lo hice, por el cual llevé a cabo uno de mis poemas, El Cuervo, el que generalmente es el más conocido. Ningún detalle de la composición del Cuervo, asegura, puede asignarse al azar. Ahí está. No hay ninguna casualidad y no hay ningún éxtasis enajenante, ¿sí? Dice, ningún detalle de su composición del Cuervo puede asignarse al azar o a una intuición, sino que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa con el rigor de un problema matemático. Todo el texto, no tenemos oportunidad de extendernos, pero toda la filosofía de la composición de Poe es un seguimiento paso a paso de por qué tomó las decisiones que tomó. Básicamente, él trabaja con la idea de tener claro qué efecto se quiere dar
y en función del efecto que uno quiera dar, tiene que elaborar cierta estrategia, tiene que elaborar o tomar ciertas decisiones. Pero, por ejemplo, como para dar algún ejemplo, él dice que para tener fuerza al final tenía que ser, según él, tenía que ser sonoro y tenía que ser enfático. Entonces pensó en la vocal O, como una vocal como la más sonora, la que asociada con la R es la que prolonga el sonido. Entonces, si él quería ser enfático, tenía que pensar en el final, que el final tuviera la palabra O ligada a la R. Entonces tenía que seleccionar una palabra que las incluyera a la O y a la R y que guardara relación con la melancolía, que es una decisión que él había tomado previamente. Con melancolía porque había sido la decisión que él había tomado para el tono del poema. Por eso decide utilizar la palabra nevermore. Traducido, ya sabemos que la poesía traducida pierde la sonoridad, pero el nevermore tiene la O, la R, traducida como el nunca más. Pero claro, dijo, después que elegí esa palabra, la usaría de estribillo, y el estribillo es siempre el lugar conocido al que se recurre y se repite, justamente para darle cierta sonoridad, cierta musicalidad y cierto ritmo. También porque se pueden decir varias cosas, pero cuando se va al estribillo es como que se vuelve el lugar conocido por el lector. Y si en el estribillo iba a estar la palabra nevermore, y él ya había tomado la decisión de que iba a haber una bella mujer muerta que iba a producir la melancolía, tenía que encontrarle un nombre que rimara. Por eso la nombra Eleanor, para que con nevermore hiciera cierta musicalidad. Ven que con todos esos detalles, él va armando va mostrando que la construcción han sido todas decisiones deliberadas. El problema, por ejemplo, con esto lo abrevio para darles la idea de la construcción racional, él dice que esa palabra, nevermore, la tendría que decir alguien que no fuera humano, justamente porque si iba a ser repetida de manera monótona, no podía ser alguien racional, porque ¿cómo justifico yo que alguien racional y adulto va a repetir continuamente esa palabra? Tengo que lograr que sea alguien que no razona, tenía que justificarlo. Entonces dice, se me ocurre que tiene que ser alguien incapaz de razonar, pero no de hablar, porque tiene que pronunciar esa palabra. Naturalmente, el primer animal que se le ocurre que lo diga, en esa noche tormentosa, que también explica por qué decide que sea una noche tormentosa, es un loro, que es el animal, el ave que parece hablar. Pero dice, si pongo un loro rompo el clima, porque sería burlón y sería gracioso. Entonces dice, justamente porque el tono es la melancolía, se me ocurrió que sea un cuervo. Es un ave de mal agüero, hay una muerte, hay tormenta afuera, y el cuervo también es capaz de hablar porque emite un graznido muy similar al habla. Entonces por eso decide que el que diga esa palabra monótonamente, de modo repetitivo y monótono, sea el cuervo, que es el que da nombre al poema. Pero bueno, en líneas generales, me salteo todo el desarrollo de Poe, que es muy interesante, es que él toma ciertas decisiones. Y la primera decisión que toma es qué extensión va a tener. Porque en función de la extensión luego puede ordenar las etapas del poema. Luego decide qué efecto. En este caso, la belleza. La longitud decide que sean 100 versos. Le quedan 105. Está bastante bien. Digamos, la belleza. Después elige el tono, que es la melancolía, la tristeza, que es el tono le exige el estribillo. Y luego el final, que tenía que ser sonoro, un desenlace rápido, directo, y con una sola palabra, que es la elegida que comentamos, que es nevermore, se resuelven ambas cosas. Entonces, dice, tiene que haber cierta complejidad, pero tampoco puede ser tan extenso, porque si no se pierde el interés
y se dilata el interés y la atención. Así que hace todo un trabajo de despliegue racional de la creatividad. En esa línea va a estar Paul Valéry, con un texto ahora de la segunda mitad del siglo XIX, un texto de 1895, que tiene por título Introducción al método de Leonardo da Vinci. Y se llama como, es la propuesta de la teoría de la creatividad como construcción. Tiene muy alta estima de Edgar Allan Poe por Valéry, le resuena el concepto de composición, porque Valéry no utiliza el mismo término, pero utiliza el término construcción, pero usa, igual que Poe, la idea de máquina y la idea del detrás de bambalinas. Es decir, que es muy lindo leerlos en tándem porque uno ve la influencia de Poe sobre Valéry. Y lo que dice es que Valéry, lo que propone es un proceso de creación consciente de sí mismo. Y Leonardo da Vinci es el paradigma de esa creación. Es decir, él toma como paradigma y como modelo no una obra, sino un artista. El ostinato rigore es el término central de la propuesta de Valéry. Es el camino que dice Valéry que Leonardo habría elegido. Es como si el ostinato rigore fuera la divisa, como un lema, ¿sí? Como una señal que distingue y que tiene por centro el ideal de la creatividad racional. Siempre está dejando margen para la improvisación, pero la arquitectura de la obra va a ser racional. Tanto Poe como Valéry, ambos critican la idea romántica de inspiración, la idea de productividad inconsciente del genio. Esto es todo siglo XIX, principio del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y el Poe primera mitad. Y se están separando de las teorías del siglo XVIII. Ya toda la idea de sacralización de lo artístico está desechada por Poe y por Valéry. Toda esta teoría que ellos identifican con rasgos típicos de la sociedad burguesa de la época. No hay lógica del milagro, dice Paul Valéry. El inspirado estaba dispuesto hace tiempo. Cuando logra escribir el poema, la sonata, la sinfonía o logra componer el cuadro, hace rato que ya estaba maduro. Puede ser que ocurra en un tiempo breve, pero es porque ya estaba dispuesto, ya estaba maduro hace un tiempo. Lo que distingue al artista del hombre común, dice Valéry, es una cuestión de visión, no de genio. Valéry dice, el artista ve donde otros no ven. El artista ve todo como si lo viera por primera vez. Y eso no es genialidad. Una obra de arte debería enseñarnos siempre que no habíamos visto lo que estábamos viendo. Es un poeta, Valéry, así que es muy hermoso como escribe, ¿no? Entonces, hay una idea en la producción y en la construcción de una obra en Valéry, en donde los tanteos se incluyen, no están desechados. Hay tanteos, hay improvisaciones, solo que es una cuestión de agitaciones propias de aventuras y agitaciones propias del artista. En realidad, cuando uno piensa que ha creado algo, es porque adora el misterio, dice Valéry. Adora lo maravilloso e ignora el detrás de bambalinas, como si se tratara de una lógica del milagro. El secreto está en las relaciones que encontraron estas cosas entre sí, como si hubiera una continuidad de sucesos que nos hablan en otra esfera. Así que vean que están en una línea antigenio, Poe y Valéry. Y por último, al que les presento es a Luigi Pareson, porque Luigi Pareson toma algunos elementos de la creatividad irracional y algunos de la racional
y propone lo que llama una teoría de la formatividad. Pareson ya es siglo XX, la teoría de la formatividad es de 1960, así que han pasado unos cuantos años, y consiste muy brevemente en 3 etapas de la producción. Él dice que antes de la obra hay una anticipación de la forma, en una segunda etapa se da la forma formante y en la tercera etapa se da la forma formada. Quiere decir que hay un proceso formativo y en esa producción o creación hay como una regla, una norma interna que guía y que tiende al logro final. La norma interna es la forma formante, es decir, es el proceso del medio. La forma formada es la del final, es cuando el producto ya está terminado. Dice que el procedimiento del arte lleva en sí mismo su propia dirección, porque al intentar está de por sí orientado por el presagio de la obra en la que se va a desembocar. Quiere decir que hay una anticipación de la forma, y es cuando presagia el artista qué es lo que quiere hacer, pero la forma formada, concluida, es cuando la obra ya está terminada. La anticipación de la forma, que es el primer momento de los 3, no es un conocimiento preciso. Es como una visión confusa, paradójica, contradictoria. No es una clara visión la que se tiene. Es una vaga sombra, una especie de adivinación de lo que se quiere hacer. En esa instancia, la sombra es esperada y es deseada. Son como presentimientos preelaborados, ¿sí? Que el único modo de advertir esos presentimientos, dice, es cuando se pone en operación eso. Y entonces, en ese proceso de producción, el artista, dice, está juzgando todo el tiempo, depura, toma, rechaza, borra, cancela. Sí, hay todo un proceso de elaboración, también incluye las casualidades, el azar, toparse de golpe con una forma, cancelarla. Es decir, la forma siempre está y a la vez no está, porque es formante, porque actúa en el proceso que se inició, pero no está, porque va a estar solamente en el proceso concluido. Quiere decir que hay en la obra al mismo tiempo una suerte de resultado final y una ley. Quiere decir que es la forma que uno presagia, que es lo que a uno lo lleva a crear. Pero en el medio toma decisiones y quizás lo que había anticipado, presagiado, ya resulta que no es. Resulta que esa idea inicial que uno tuvo en el proceso formativo la fue descartando y eligió otra en el camino. Quiere decir que, vean que Pareson lo que está haciendo es tomando los elementos irracionales de ese presagio que uno tiene, confuso, que puede tener las características casi visionarias, pero que luego, en el proceso de la forma formante, uno toma decisiones que son más racionales, porque aquello que soñó o adivinó o anheló, resulta que no le sale como creyó que le iba a salir. Pero entonces toma otras decisiones y cancela. Entonces hay todo un proceso racional de depuración, de operaciones que hace, donde hay marchas, dice Pareson, y hay contramarchas. Como si hubiera una norma interna en el operar, como si la forma se presentara como norma, como ley, al operar. ¿Por qué? Porque tiende a un logro final. Esa norma interna tiende a esa forma final. Entonces, es una teoría de la creatividad que incluye en algún punto los dos momentos. Así que, quizás con este panorama, no es obligatorio para el curso de ustedes de este año, pero sí quizás le puedan dar una dimensión de época, pero también viendo que lo interesante de Kant no es solamente lo que produjo en el siglo XVIII,
sino lo que es muy interesante es que eso que dijo en el siglo XVIII dio por resultado muchas teorías para negarlo, para discutirlo, luego para recuperarlo. Es decir, que la grandeza de Kant también vive en los adversarios